Bien, vamos a continuar entonces. Ya hemos avanzado algunas cosas y de la adrenalina. Entonces, fíjense ustedes que a través de los dibujos podemos puntualizar. De nuevo voy a decir, cuando se habla del corazón y la acción de la adrenalina, quiere decir que estos músculos auriculares como los ventriculares tienen receptores beta 1 adrenérgicos, y cuando la adrenalina actúa aquí, que quede claro que estoy diciendo la adrenalina, no estoy hablando de otra cosa, porque fíjense ustedes que aquí hay un nódulo sinusal y de eso no estoy hablando. O sea que si nosotros cortásemos este corazón, ya sea humano o de algún animal, va a seguir funcionando sin que esté conectado con el cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene un sistema nervioso autónomo que está comandado por el nódulo sinusal. Pero si alguien sufre emociones o envejece o ocurre cualquier cosa, el sistema autónomo colabora con el sistema nervioso propio del corazón. Entonces este corazón en su masa muscular entonces posee mayoritariamente, pero no necesariamente es así, ¿no?, receptores beta 1. Entonces, vuelvo a repetir, hay 3 betas, beta 1, beta 2 y beta 3, como hay alfa 1 y alfa 2, entonces vamos a ver. Ya la pasada clase hemos hablado de qué pasa, no estoy hablando de este nódulo sinusal, sigo hablando de estos receptores beta 1. Cuando la adrenalina actúa sobre eso, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, pero con mayor consumo de oxígeno, aumenta la conducción y también la excitabilidad, y eso podemos ver aquí. Dice que en el corazón la adrenalina incrementa, y fíjense que no está hablando del nódulo sinusal, sino de la adrenalina. Incrementa la frecuencia cardíaca, la acción cronotrópica, ¿no?, la velocidad de conducción, allá está la conducción, que es la propiedad dromotrópica, la fuerza de contracción, y fíjense que aquí dice acción beta 1, por eso hemos puesto aquí ese receptor, ¿no?, para decir que mayoritariamente la musculatura cardíaca tiene ese tipo de receptores. Si seguimos mirando, entonces dice la taquicardia sinusal, la taquicardia, o sea, el aumento de la frecuencia, se debe al aumento de la pendiente de despolarización de la fase 4. Entonces vamos a generar, digamos, un dibujo con respecto a eso también. Entonces, si yo tuviese aquí una célula cardíaca, cualquiera, ya sea auricular o ventricular, no importa, entonces voy a tener esta célula que queda su núcleo, y entonces es negativa esta célula en el interior cuando está en reposo, y esta negatividad oscila entre menos 85 y menos 90 milivoltios. Eso es lo que tiene en reposo esta célula. Sin embargo, en la parte externa es positiva. Eso cuando no está trabajando se detiene, digamos, el corazón. Y eso se debe a que aquí hay 142 a 145 miliequivalentes por litro de sodio. O sea, esto es sodio. Sin embargo, el potasio oscila entre 4 a 5 miliequivalentes por litro. Y luego el calcio, que más o menos tiene unos 23 miliosmol. Estos son los principales electrolitos, y eso va a permitir en alguna medida que nosotros tengamos un sistema de coordenadas cartesianas donde vamos a poner aquí los milivoltios y aquí vamos a poner el tiempo, o sea, en milisegundos si ustedes quieren. Y entonces aquí vamos a poner el menos 85, aquí tenemos que poner obligatoriamente el 0 y aquí el 20. Entonces cuando va a entrar el sodio se produce lo que se llama despolarización. Esta despolarización también se denomina fase 0.
Esa fase cero se debe a qué? Al ingreso de este sodio. Entonces entra el sodio y entonces esta curva depende del sodio. Después va a haber una muesca donde, digamos, hay una salida del potasio, cae esto y luego se genera la meseta. Y esta meseta prioritariamente la genera el calcio en su ingreso al interior de la célula. Y luego va a haber una repolarización donde vamos a ver, ¿no es cierto?, que mayoritariamente funciona el potasio, y aquí vamos a ver lo que se denomina bomba sodio-potasio ATPasa. Sodio-potasio ATPasa. Entonces, esta bomba sodio-potasio ATPasa forma lo que se llama la fase, digamos, 4. Y en una pendiente es esta curva que estamos observando aquí, y entonces eso es lo que dice aquí. La taquicardia sinusal se debe al aumento de la pendiente de repolarización de la fase 4. ¿Por qué? Porque están seguidas las ondas y por eso aparece eso. Después aumenta la velocidad de despolarización de la fase 0. Aumenta la velocidad de despolarización. ¿Cuál es la fase 0? Esta es la fase 0. Cuando está ingresando el sodio, esa es la fase 0. Aquí dice eso, ¿no? Y acorta la duración del potencial de acción y del periodo refractario. Ahora yo quiero saber cuál es el periodo refractario. Entonces, el espacio en términos de tiempo de aquí a aquí, eso se llama periodo refractario, digamos, absoluto. Periodo refractario absoluto. Y este sector de esta parte se llama periodo refractario relativo. Entonces ya tienen los dos periodos refractarios, que es el tiempo que va desde la fase de despolarización hasta la fase de repolarización. Que esto, a ver de nuevo aquí, fase 1, esta de aquí, la de la meseta, fase 2, la salida del potasio, la fase 3, y la fase 4, la que ya hemos visto, la pendiente de despolarización. Entonces habla aquí del periodo refractario. Ahora, la conducción auriculoventricular es más rápida. Si nosotros estamos hablando de este estímulo, aquí estamos hablando de que hay un aumento de la actividad cromotrópica, que es la conducción, y entonces aquí dice lo mismo. La conducción auriculoventricular es más rápida. Estos efectos entonces contribuyen, ¿no?, a incrementar el volumen minuto, o sea, la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto de tiempo, y la presión arterial sistólica. Y además aquí está diciendo que aumenta el consumo de oxígeno, porque uno podría pensar que si mejora estas propiedades en un paciente con insuficiencia cardíaca, sería interesante aplicarle adrenalina. Uno diría por estas actividades, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando trabaja más el corazón, aumenta el consumo de oxígeno. ¿Y quiénes son las responsables de oxigenar al corazón? Estos vasos, que son los vasos coronarios, ¿no es cierto?, que llevan la sangre y obviamente el oxígeno cuando trabaja más, porque necesita mayor cantidad de oxígeno en el trabajo del músculo cardíaco. Pero al aumentar el consumo, aumenta la insuficiencia cardíaca, así que no conviene aplicar adrenalina en los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca. Eso deben de tenerlo presente a la hora de administrar estos medicamentos. Entonces no sirve para la insuficiencia cardíaca. Esto que vemos aquí es lo que ocurre en los territorios vasculares. Y entonces, si alguien tiene miedo, por decir si se entraría por esa puerta un tigre, entonces, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Lo primero que va a ocurrir es una vasoconstricción intensa en la piel, y por eso queda pálida la gente cuando tiene miedo. El estrés, ¿no?, lleva a la palidez siempre. Eso va a ocurrir a nivel de la piel. Entonces, esa sangre, ¿dónde se va a ir? Entonces, sigamos mirando. La piel tiene la glucosa, estoy hablando de la glucosa bucal, o sea. Entonces, puede haber vasoconstricción por un efecto alfa o una vasodilatación por efecto beta. Pero, ¿qué va a ocurrir
con esta sangre, ¿dónde se va a ir? Al músculo esquelético. ¿Por qué? Porque va a generar vasodilatación y ese es un efecto beta-2 adrenérgico. ¿Y por qué en el músculo hay vasodilatación y en la piel vasoconstricción? Porque si no hubiese esa vasodilatación a nivel del músculo, ¿cómo podríamos correr? La vasodilatación hace que el flujo sanguíneo sea mayor a nivel del músculo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Si yo veo que se entra un tigre por ahí, tengo que correr. Y lo que yo haría, digamos, si estuviéramos aquí encerrados, no se retiro por la ventana, no, ¿verdad? Corriendo, me tiro por la ventana para salvarme del bicho, digamos. No sé qué harían ustedes, pero algo tienen que hacer también. Algunas personas irán a desmayar y acá. Ahora, ¿qué pasa en las arterias coronarias? Porque eso también me interesa saber qué es lo que ocurre en las arterias coronarias. Vean ustedes que en esa figura que les mostré del corazón, entonces hay que hablar de ese aspecto también. Entonces, nosotros vamos a ver que en las arterias coronarias existe vasodilatación por efecto beta-2 adrenérgico. Y como consecuencia, ¿qué va a pasar si se dilata? Aumenta el flujo sanguíneo, que proviene toda esa sangre de lo que estaba a nivel de la piel y un poco de la mucosa, reduce la presión diastólica, ¿no? Entonces, ocasionando taquicardia. A mayor trabajo, a mayor funcionamiento del corazón, mayor consumo de oxígeno. A mayor consumo de oxígeno, mayor vasodilatación para que fluya mejor la sangre. Y en el territorio esplácnico, o sea, a nivel del abdomen, ¿no es verdad? Hay vasoconstricción, que es un efecto alfa 1. Y en los territorios pulmonar y cerebral, dice escasa acción vasoconstrictora, pero existe. Porque cuando alguien tiene el estrés o la liberación, mejor dicho, de adrenalina, va a ocurrir en dos, digamos, oportunidades en el ser humano. O una demasiada alegría produce ese problema. Por ejemplo, si alguien entra por esa puerta y dice, está fulano de tal, estoy hablando de un varón, o la señorita fulana de tal, y alguien levanta la mano, porque lo están nombrando, y dice, usted en la lotería de California se ha ganado 10 millones de dólares. Entonces, es una acción positiva, o sea, cualquiera se va a sentir feliz. Y esa felicidad puede llevar por esta acción vasoconstrictora a que se cierren los vasos sanguíneos cerebrales, no llegue oxígeno y se desmaye de emoción. Hay gente que se desmaya de emoción. O las cosas negativas, si entra una persona y empieza a decir, estará fulano de tal, se le ha muerto su madre, su padre, lo que sea. Entonces ya no estamos hablando de una cuestión positiva, pero igual entonces va a liberar la adrenalina. Y al liberarse la adrenalina puede generar un desmayo, o no, por la vasoconstricción. Y eso está diciendo aquí. No necesariamente hay una gran vasoconstricción, pero en algunas personas esos problemas emotivos negativos también generan desmayo. Por ejemplo, cuando llevan al cementerio un cadáver y están metiéndolo al cajón, hay mucha gente que se termina de desmayar. Y eso va a ocurrir porque al haber vasoconstricción no hay flujo sanguíneo. Si no hay flujo sanguíneo no hay oxigenación. Si no hay oxigenación, entonces lógicamente la persona va a terminar desmayada. Muy bien, entonces luego vemos qué es lo que pasa a nivel renal. Hay vasoconstricción, que además es un efecto alfa 1, y entonces va a haber menor filtración y menor emisión de orina cuando, digamos, esa persona está sometida a la acción de la adrenalina. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos en líneas generales a nivel de los vasos sanguíneos arteriales, que quede claro. También, también vamos a ver qué pasa en el territorio venoso, ya también, que obviamente arterias y venas, ya, ahí están en los vasos venosos. Entonces, provoca constricción a nivel de las venas, ¿no? Facilitando el retorno venoso, ¿no? Y la represión ventricular durante la diástole, ¿no? La diástole es la dilatación, entonces ahí va a haber, digamos, un incremento de esa actividad. Bueno, la activación excesiva y prolongada del miocardio resulta peligrosa tanto por el incremento inadecuado del consumo de oxígeno. Por eso le decía,
Si alguien cree que con la adrenalina puede resolver una insuficiencia cardíaca, no lo haga, porque hay un aumento del consumo de oxígeno y el paciente insuficiente se moriría si ustedes le ponen adrenalina. Por eso, para poder aplicar este fármaco, primero hay que medir la presión arterial y ocultar el corazón, ¿no es cierto?, antes de aplicar el medicamento. Entonces, provocado por las microlesiones a nivel de los vasos y las miofibrillas de la musculatura cardíaca. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el pulmón. Aquí hemos puesto el pulmón. Y dos cosas son importantes en el pulmón, dos elementos son importantes. ¿Cuáles son esos elementos importantes a nivel del pulmón? Los bronquios, por un lado, ¿no? Y por el otro lado, lógicamente, los vasos sanguíneos. Recuerden que hay una unión alveolo-capilar. Estoy hablando del alveolo, el alveolo va terminar, ¿no es cierto?, formando un saquito, ese es el alveolo, y va a ponerse en contacto a través de la membrana respiratoria con los capilares para que se lleve a cabo el intercambio gaseoso. Pero ¿por dónde entra el aire en principio? Por los bronquios, eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Y luego van a seguir los bronquiolos y demás cuestiones dentro de la ramificación que existe. Entonces, tanto los canales por donde entra primero el aire y luego va el oxígeno son importantes, al igual que los vasos sanguíneos. Entonces vamos a analizar las dos cosas. Entonces, en el árbol bronquial produce una poderosa bronco, fíjense, aquí no dice vaso, dice broncodilatación por acción beta-2 adrenérgica. Entonces los bronquios, que son estos, sobre todo a nivel de la musculatura de Reisensen, que es un músculo liso, hay esos receptores beta-2 y entonces dilatan los bronquios. ¿Cuál es la finalidad de dilatar los bronquios? Que entre mayor cantidad de aire. Si entra mayor cantidad de aire, también está entrando mayor cantidad de oxígeno. Recuerden que el aire, de nuevo voy a volver a repetir, está constituido por nitrógeno, primero el nitrógeno, segundo el oxígeno, tercero el dióxido de carbono y cuarto el agua. Eso es, digamos, el aire. ¿Y cuándo se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso entre el dióxido de carbono y el oxígeno? Eso va a ocurrir a nivel de la membrana respiratoria. Esa membrana que está constituida tanto por el endotelio capilar, su membrana basal, el endotelio bronquial y también su membrana basal, eso forma lo que se denomina membrana respiratoria, donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Entonces, en este caso, estamos hablando de broncodilatación. Cuando hablamos de broncodilatación, vuelvo a repetir, estamos hablando de los bronquios, o sea, de esos tubos que permiten el ingreso, no es verdad, del aire y obviamente, secundariamente, del oxígeno. Entonces, esa broncodilatación es importante. ¿Y qué nos está diciendo? Si usted estimula este receptor beta-2, va a generar eso. Entonces, vamos a estudiar más adelante fármacos broncodilatadores para resolver problemas de enfermedades como el asma bronquial, la bronquitis crónica, el enfisema, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a mirar allá. Después dice, tiene una acción antidescongestionante. Eso también lo vamos a explicar en este preciso momento. ¿Por qué se lleva a cabo la palabra, digamos, congestión? Porque la inmensa mayoría de los tejidos tienen unos vasos sanguíneos denominados capilares. Y estos capilares tienen unos orificios que se llaman fenestraciones, por donde se lleva a cabo varias cosas importantes. Por ejemplo, si yo tengo aquí un montón de células y aquí hay un capilar, este capilar va a llevar la sangre. ¿Para qué? Para que estas células reciban dos elementos importantes. Uno, la glucosa, que es la energía con la que trabajan las células, y la otra cosa importante, no le estoy restando importancia a los nutrientes, vitaminas y todo lo que ustedes quieran. Estoy simplemente diciendo que hay dos cosas importantes, uno la glucosa y el otro, obviamente, es el oxígeno y su intercambio con el dióxido de carbono. O sea, tiene que haber esa situación. Ahí en esa bolsa, por favor. Ya, entonces, cuando eso va a ocurrir,
¿no? Entonces, el glóbulo rojo va a alargar su oxígeno, va a recibir al dióxido de carbono. Ya saben ustedes que más se transporta a nivel del plasma todavía el dióxido de carbono como bicarbonato, si ustedes quieren, como ácido carbónico, o la, digamos, anhidrasa carbónica. Pero además hay otro componente aquí, no solamente, digamos, los glóbulos rojos o los blancos, que voy a hacer un neutrófilo ya por el núcleo lobulado, si ustedes quieren. Entonces, este glóbulo blanco es el que va a defender al organismo cuando se produzca un proceso inflamatorio y se produzca la vasodilatación. Al haber la vasodilatación, entonces quiere decir que una célula llamada mastocito o célula cebada del tejido conectivo libera histamina, y la histamina es la que hace esa vasodilatación con la finalidad de abrir estas penetraciones y que puedan pasar los elementos formes, pero a su vez pasa el plasma. Y al pasar el plasma aumenta el volumen plasmático entre las células. Y al aumentar el volumen plasmático entre las células genera edema. Y ese edema es la congestión. Fíjense, cuando a alguien le da una gripe, ya entró un virus. Y entonces, ¿qué van a hacer los elementos formes de la sangre? Se los van a fagocitar. Me estoy refiriendo a los macrófagos, a los neutrófilos, lo que sea. Están fagocitando a los virus. Fíjense que no estoy hablando de bacterias, estoy hablando de virus, ¿no? Entonces, porque eso es lo que produce la gripe. Y entonces empieza a generar una alteración a nivel de la cosa nasal. ¿Qué va a pasar en ese momento? Se va a liberar histamina. Y entonces esa histamina va a vasodilatar y entonces empieza el dolor por el edema. Empieza a salir líquido y entonces duele los ojos, duele la cabeza. Y dice, me duele la cabeza ya, mira cómo me chorrea el moco, pero ya, digamos, estoy con gripe y tengo mucho dolor en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer una persona, digamos, si estuviera, digamos, sana y no tuviera problemas cardíacos? Echarse fenilefrina, un derivado de la adrenalina, que es un alfa-adrenérgico. ¿Con qué? Con la finalidad de provocar una vasoconstricción, no una vasodilatación, porque la vitamina hace eso. Y los derivados adrenérgicos generan una vasoconstricción. Al haber una vasoconstricción, miren lo que va a pasar. Si este es un capilar, si esta mano es un capilar, y se produce vasodilatación, se va a dilatar y va a abrir estos orificios que son la penetración. Entonces se van a salir por aquí, por diabetes, los glóbulos blancos, pero va a salir el plasma también. Eso va a generar mayor cantidad de agua en este espacio, que es el espacio intercelular, y entonces ese edema va a provocar el dolor. Entonces, si usted le pone un vasoconstrictor como la adrenalina, esto se va a cerrar. Al cerrarse ya no sale el plasma y salen los elementos formes de la sangre, pero tampoco aumenta el edema. Si no hay edema, entonces ya está, se descongestionó la nariz. Entonces, fíjense lo que dice, la adrenalina tiene una acción antidescongestionante por esa razón. Entonces, un proceso inflamatorio como el asma no solamente va a broncodilatar la adrenalina, sino además va a generar un descongestionamiento, o sea, va a disminuir el edema que está provocando el proceso inflamatorio, ¿no?, que se lleva a cabo en el asma. Entonces, produce vasoconstricción en la mucosa de las vías respiratorias. Ahí está la vasoconstricción que estábamos hablando ahorita, que ya está clarísima ahí, ¿no?, de las vías respiratorias y en la circulación pulmonar. Por eso les decía, dos elementos son importantes de tener presente en un proceso pulmonar. Y recordemos que los bronquios tienen este tipo de receptores mayoritariamente, que quede claro. Pero en los vasos sanguíneos no son beta 2, porque se produce vasoconstricción. Y entonces en el territorio pulmonar de los vasos es alfa el receptor, digamos, para que nosotros podamos entenderlo de buena manera. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos eso. Bien, ahora, ¿qué pasa a nivel del útero? El músculo uterino es un músculo liso. Y entonces, ¿qué contiene obviamente al bebé? Ahora, hay algunas mujeres, ¿no?, que hasta con el olor del semen se embarazan. ¿Listo? Pero hay otras, ¿no es cierto?, que no ocurre eso, ¿no? Bregan cada semana, mes, año, lo que sea, todo el año redondo y nada, ¿no? Da ganas de comprar la gotita y para que quede prendido ahí el espermatozoide, el problema, digamos.
y no ocurre y no se embarazan, entonces les cuesta mucho embarazarse. Imagínense que ya una mujer de esas que brega tanto se embaraza. Entonces cuida a su bebé porque realmente desea tener descendencia, digamos. Y entonces avanzan los meses y empieza una hemorragia, ¿no? Ya sea por placenta previa, por lo que sea, que se genera, digamos, una contracción uterina. Y esa contracción uterina entonces va a hacer que se salga el feto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Porque ella va a correr al médico, porque siente contracciones, dolor, y es como si ya lo estuviera por tener, pero si tiene 5 meses de gestación, el bebé tiene muy pocas probabilidades de vivir, debido a que no existe, digamos, el surfactante, que es el elemento importante para la vía respiratoria. Entonces, ¿qué tiene que hacer el médico? Entonces tiene que internarla obligatoriamente y entonces ponerle un suero, y podría utilizar medicamentos que estimulen este receptor, porque al estimular este receptor va a reducir el número de contracciones del útero grávido por la acción de este receptor. O sea, fíjense lo que estamos aprendiendo ahorita. ¿Cómo voy a detener un parto prematuro? ¿Con qué? Con derivados de la adrenalina por su acción beta. Hay un medicamento que se llama fenoterol, que usan los asmáticos, porque es un broncodilatador, pero ese mismo medicamento, ¿no?, para los ginecólogos viene con el nombre de Partusisten, que es el mismo fenoterol, que se pone con un suero, en un goteo, para que estimule estos receptores beta 2 y reduzca el número de contracciones. Si no hay contracciones, se detiene la amenaza de parto prematuro, que es lo que queremos evitar, porque esa señora ha regado demasiado tiempo en tener un bebé y no lo ha logrado. Y si ya está embarazada y tiene bastante avanzado el embarazo, que tendría que hacer el ginecólogo, internarla, y puede poner ese medicamento que se llama fenoterol, pero que además recibe el nombre comercial de Partusisten, así se llama. Entonces, ya está, eso vamos a tener. Entonces, se puede detener, ¿no?, los partos prematuros con medicamentos que sean exclusivos beta 2, porque la adrenalina tiene alfa y beta. No le estoy recomendando la adrenalina, pero estoy explicando que es importante tener presente ese punto. Bueno, aquí tenemos el otro problema. Esa es la vejiga. Y entonces, esta vejiga que ustedes están observando con su músculo detrusor, los dos uréteres, la uretra, forman un trígono. 1, 2, 3, un trígono también. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Relaja el músculo detrusor, que es una acción beta 2 adrenérgica, y contrae el esfínter del trígono, evitando entonces la diuresis. Ahora, ¿en qué gente podemos utilizar eso? En lo que se llama enuresis nocturna. ¿Qué es la enuresis nocturna? Es aquella situación en la cual un niño puede orinarse en la cama. Y uno se preguntará por qué se orina en la cama. Para al final de cuentas, ¿cuál es el peor problema de la orinada en la cama? Que va a podrir el colchón, pues no, y cada rato está comprando colchón, nadie va a querer, digamos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es no darle medicamento al niño o la niña, no importa. Primero hay que charlar con los padres. Recuerden que los amoríos, digamos, los romances, mi amor, mi vida, mi dulce, mi chocolate, mi lo que sea, digamos, ya está, todo parece dulce y bonito, pero cuando ya se inicia el matrimonio no es tan bonito. No es tan bonito, se acaba ese romance y entonces aparecen las peleas por aquí y por allá. Y los niños escuchan eso, y eso no es bueno para ningún niño. ¿Por qué? Porque lo quieren a sus padres, a los dos juntos, ¿no? Sin embargo, existen esos problemas. Entonces, lo mejor es discutir en un momento donde no están los chicos y obviamente tratar de hablar en voz baja más que gritando, digamos, ¿no? ¿Verdad? Ya, entonces hay que investigar eso, obligatoriamente. Porque los niños, por venganza, no pueden pegarle a sus padres, ¿no? Entonces lo vienen en la cama, ya está. Es una manera de vengarse. Entonces ahí genera la enuresis nocturna, donde habrá que conversar con los dos padres, hacer que tengan una mejor relación como la que cuando se conocieron, si es posible, digamos, ¿no? Pudo abrazos y besos, que eso debería de ocurrir,
Sin embargo, como digo, vuelvo a repetir, no siempre eso funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque obviamente que vienen de diferentes familias y tienen diferentes conceptos de la vida y por lo tanto eso llega a ocurrir. Entonces, se puede dar eso para que relaje el músculo. O sea, si relaja, permite un mayor almacenamiento de la orina, por un lado, ¿no? Y obviamente hay que tomar algunas medidas, por ejemplo, que orine antes de meterse a la cama, orina antes de meterse a la cama y entonces empieza la filtración y si usted con el medicamento lo relaja, entonces va a almacenar mayor cantidad de orina. Y por el otro lado, como contrae el esfínter del trígono, ¿no? 1, 2, 3, se cierra todo esto, hay poca filtración y poca eliminación, más la relajación, y ya está, y se resuelve el problema. Y recuerden que no son muchas las horas de dormir, normalmente con 8 horas ya está bastante bien, digamos, un niño que duerma esa cantidad de tiempo, se lo despierta un tantito temprano, se lo levanta, se lo lleva al baño y se evita, digamos, que esté cubriendo los colchones con la orina. Entonces eso se puede también utilizar en este caso de la enuresis nocturna. Bueno, a nivel del ojo también tenemos importantes actividades. Por ejemplo, provoca en el iris una contracción del músculo radial. Recuerden que el músculo radial está prendido en las paredes estas y jalonea a la pupila. Y entonces, al dilatarla, al jalar, va a abrirse más. Y entonces eso se llama midriasis. O sea, la adrenalina genera midriasis. Por ejemplo, la gente que está sentada de este lado tiene una mayor midriasis que esta gente que está sentada acá porque acá hay más luz. Y entonces, ¿qué es lo que hace la pupila? Evita que entre demasiada luz para que no queme la retina. Entonces, si aquí hay mucha luz, se va a cerrar y eso se llama miosis, ¿no? No confundamos ni digamos miasis porque es una manera terrible, ¿no? Entonces ya, ¿no? Entonces, a este otro lado, en cambio, como hay una mayor oscuridad, entonces ellos dilatan su pupila para que entre mejor luz y se pueda ver mucho mejor. Eso es lo que hace, digamos, la adrenalina. Y esa es una acción alfa-adrenérgica provocando entonces la midriasis. Luego, a nivel del aparato digestivo, no tiene mucha trascendencia la adrenalina, o sea, no tiene demasiada importancia. El neurotransmisor más importante a nivel del aparato digestivo, sin lugar a dudas, es la acetilcolina, pero hay otros factores también, ¿no? Dentro de digamos, los opioides endógenos. Después vamos a ver también la presencia de la serotonina y muchos otros elementos que forman parte constitutiva de lo que es la peristalsis intestinal. Pero bueno, ya que estamos hablando de la adrenalina, habrá que decir que predomina la acción relajadora beta, como oponiéndose al parasimpático que genera contracción cuando se libera la acetilcolina. Entonces, sobre la acción contractora, que es alfa, también de la misma adrenalina, a este efecto se suma la acción inhibidora, como dice, de la liberación de acetilcolina en las células del plexo entérico, que obviamente es un plexo neurológico que maneja el movimiento intestinal, aunque también tiene automatismo el aparato digestivo en línea general. Bueno, ahora vamos a hablar de los efectos metabólicos. Esto es muy interesante tenerlo presente y para ello voy a borrar un poco la pizarra, no sé dónde dejé mi, para poder explicar estos efectos metabólicos y vamos a hablar de algunas cosas que son muy interesantes. Ustedes recuerdan que al inicio de este tema de la adrenalina, yo ya había dicho que las terminales neurológicas digamos que están relacionadas con el sistema nervioso autónomo y en este caso, si se quiere, de la adrenalina, hacen lo siguiente. Recuerden que aquí tenemos un pie sináptico a partir de un aminoácido denominado tirosina. Entonces se va a formar la L-dopa. Tenemos luego la dopamina para hacerlo rápido. Después tenemos la noradrenalina y después la adrenalina. Bueno, ahí ya tenemos la adrenalina. Esto es importante. Entonces, esta adrenalina se va a almacenar en vesículas, unas vesículas.
Y estas vesículas que contienen muchas moléculas de adrenalina, ¿no? Entonces van a liberar su contenido al espacio sináptico, que es este de aquí, y aquí está la membrana postsináptica. Entonces cuando estas vesículas se acercan aquí, entonces liberan su contenido, pero esta adrenalina va a tener acciones sobre los receptores alfa y sobre los receptores beta. Pero ¿qué van a hacer? No se puede acumular esto, sino tiene que destruirse. Y aquí adentro hay unas mitocondrias, ahí vamos a hacer la mitocondria, y que contienen una sustancia de carácter enzimática que es la MAO. Y esta MAO, existen dos muy importantes, la alfa y la beta, y esta monoaminooxidasa, que es esa enzima, es la que degrada a la adrenalina, la destruye. Entonces, eso mantiene un flujo y una destrucción equilibrada. Pero ¿qué pasa cuando alguien mastica coca, por ejemplo? Entonces, cuando alguien mastica coca, eso quiero que lo vean ahora, aquí hay unos canales por donde se va a entrar la adrenalina, pero la cocaína, que no tiene nada que ver con el estímulo en realidad de ninguna neurona, bloquea este canal. Y al bloquear ese canal, ¿qué hace? Hace que se acumule la adrenalina. Y el acúmulo de la adrenalina, entonces, ¿qué va a producir? Entonces vamos a empezar a ver ahora eso de ahí, digamos aquí. Bueno, fíjense que el hígado tiene unas células llamadas hepatocitos. Y entonces estos hepatocitos pueden estimularse generando la activación de los beta receptores, produciendo un segundo mensajero que es el AMP cíclico. Por otro lado, estos hepatocitos también generan la activación de receptores con efectos metabólicos importantes. Como aquí dice que produce AMP cíclico, entonces vean lo que ha ocurrido. Estos hepatocitos en el hígado generan AMP cíclico. Ese AMP cíclico, que es el segundo mensajero, activa una proteína quinasa A. Aquí tenemos la P, proteína, la K, quinasa A. Esa proteína quinasa A, ¿qué va a hacer? Va a actuar sobre una enzima que se llama glucógeno sintasa, ¿no? Impidiendo la activación y la incorporación de las unidades de glucosa. Entonces, eso me voy a permitir dibujar aquí. Entonces, aquí tengo una célula hepática, que también la vamos a ver en un dibujo. Entonces, aquí tenemos un receptor de adrenalina, viene la adrenalina aquí, entonces actúa sobre este receptor y al actuar sobre este receptor va a generar todo lo que está diciendo aquí, o sea, va a producir en ese trayecto de funcionamiento, ¿no?, una estimulación de una proteína de carácter enzimática que se llama adenilciclasa. Eso se encuentra en la membrana, adenilciclasa. Y esta adenilciclasa con gasto de ATP va a transformar en ADP y entonces lo que va a ocurrir es que se va a transformar en AMP cíclico. Ese AMP cíclico, ya estamos aquí en ese, digamos, en este sector, y entonces va a activar una proteína quinasa A. O sea, este segundo mensajero que se llama AMP cíclico, porque el primer mensajero es esta adrenalina, el segundo es esta, va a activar una proteína quinasa A. Ya. ¿Y eso qué va a ocurrir? Va a actuar sobre esta enzima. Esta enzima llamada glucógeno sintasa hace lo siguiente, la enzima esa. Lo que ocurre es que al entrar la glucosa, lo normal sería que esta glucosa que ha entrado por otra vía, que es la vía de la insulina es la que ha hecho entrar digamos, la glucosa, esta glucosa obligatoriamente se va a transformar en otro elemento importante, y ese elemento importante es la glucosa 6-fosfatasa. Esta glucosa 6-fosfatasa va a generar la transformación de la glucosa 1
1,6-fosfato, pero bueno, vamos a ponerle glucosa 1-fosfato, después va a crear la urinil-bifosfoglucosa y luego se va a transformar en glucógeno. ¿Quién hace esta transformación? Esta bendita enzima. Pero como dice que bloquea eso, entonces no va a formarse todo esto. Al no formarse esto, la glucosa no se almacena como glucógeno, no se almacena como glucógeno. Entonces, ¿qué hace la adrenalina? Evita el almacenamiento de la glucosa como glucógeno. Pero además, fíjense que esta proteína quinasa A actúa sobre otra enzima. Y esa otra enzima es aquella que la glucosa que se ha almacenado en el hígado se transforme de nuevo en glucosa 6-fosfato, que es esta de aquí, que recuerden que aquí está la glucosa 6-fosfato. ¿Para qué hace eso? Para transformarse luego en glucosa y la glucosa salga aquí. Entonces, ¿qué hace la insulina en línea general? Transforma el glucógeno en glucosa 6-fosfato para que se vuelva glucosa y la glucosa salga aquí. Si esta persona además es diabética y ustedes le ponen adrenalina, entonces va a evitar que se almacene el azúcar como glucógeno, inhibiendo la insulina. Eso hace la adrenalina, evita que funcione la insulina. Pero estimula la transformación del glucógeno en glucosa para que aumente la cantidad de glucosa. Si esta persona es diabética y tiene demasiada glucosa en sangre, va a aumentar ese problema, o sea, va a generar diabetes. Entonces, con eso quiero decirle lo siguiente: hay mucha gente tonta que dice que la coca no resuelve el problema de la diabetes. Y no lo hace. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de adrenalina, la cocaína. Y esa cantidad de adrenalina inhibe a la insulina y produce la transformación del glucógeno en glucosa. Y al hacer eso, aumenta la concentración de glucosa y aumenta la diabetes. Entonces, no hace eso. No hace eso. Ya está, así de sencillo es el asunto. Porque aquí está eso. Fosforilidad y activar la fosforilasa sinasa. Entonces, fosforilidad activa el glucógeno, ¿no? Para que se transforma luego en glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato y salga como glucosa. Entonces, eso va a ser, y es importante ver eso también. Entonces, ¿qué quiere decir además? Que está contraindicada el uso de la adrenalina en los pacientes diabéticos. Eso también, porque va a producir problemas serios en los diabéticos. Entonces, no es que a mí se me ocurre y voy a usar nomás el medicamento, tengo que analizar al paciente para que no haya ningún problema. Entonces, como resultado de eso va a haber un incremento de la glucogenólisis, o sea, el glucógeno se va a lisar para transformarse en glucosa, eso está claro, eso significa eso. Va a haber un aumento del metabolismo en el músculo, entonces, fíjense, va a provocar hiperlacticidemia. El ácido láctico va a aumentar en ese tipo de pacientes que estén recibiendo adrenalina y aumento de la gluconeogénesis. Recuerden que la palabra gluconeogénesis quiere decir la formación de glucosa a partir de otros elementos, que en este caso serían los lípidos o las proteínas, transformándose en glucosa. Entonces, sí es una hormona diabetógena la adrenalina en términos del metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, cuidado con la adrenalina y los diabéticos también. Aquí tenemos eso, miren ustedes. Aquí está la adrenalina, aquí está el receptor. ¿Qué tipo de receptores? Recuerden que el sábado dan mi examen. ¿Qué tipo de receptor es este? Es un receptor metabotrópico de 7 miembros, unidos a una proteína denominada proteína G. Esa proteína G tiene 3 subunidades, la alfa, beta y la gamma. Entonces, cuando la adrenalina, que es el primer mensajero, llega y se une a una célula hepática, aquí no dice otro tipo de célula, aquí dice célula hepática, estoy hablando de célula hepática, y entonces va a estimular esta adenilciclasa o adenilatociclasa, que es una proteína de carácter enzimática, y con el gasto de ATP, lo que hice allá, va a transformarse en AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Este es el primer mensajero y este es el segundo mensajero. Y luego este AMP cíclico va a activar esta proteína quinasa A. Y esa proteína quinasa A, miren lo que va a hacer. Va aquí y va a inhibir esta enzima, que está en un círculo azul, que es la glucógeno sintasa.
¿Qué va a evitar? Que esta glucosa 1-fosfato que viene de la glucosa 6-fosfato se transforme en glucógeno. O sea, no va a haber formación de glucógeno. Pero ¿qué va a hacer el glucógeno almacenado? Entonces seguimos esta proteínquinasa, seguimos esta flecha y llegamos a este círculo rojo. Entonces esa adrenalina a través de eso va a activar esta enzima que se llama glucógeno fosforilasa. Y esa glucógeno fosforilasa entonces va a transformar este glucógeno en glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato y la glucosa. Y la glucosa va a salir ¿a dónde? Al torrente circulatorio. ¿Y para qué va a salir? Para resolver los problemas de estrés. Por ejemplo, la lucha en los mamíferos y el vuelo en las aves. Eso va a poder realizar la glucosa. Pero si estamos incrementando la cantidad de glucosa proveniente del glucógeno, estamos aumentando la diabetes en los diabéticos. ¿Me entienden? ¿No ven? Está clarísimo, clarísima esa figura. Entonces, ya está. Es lo mismo que expliqué ahí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Si lo han entendido, pues ya me gané algo del suelo. Ya, bueno, ya. Bueno, listo. Entonces, veamos ahora qué pasa con los lípidos. Ya hemos hablado del metabolismo de los azúcares. ¿Qué pasa con las grasitas ahora? ¿No, verdad? Ya. Entonces, aquí tenemos de nuevo la proteínquinasa A, va a generar una fosforilización activando una enzima que se llama triglicérido lipasa y va a favorecer la lipólisis. ¿Qué significa lipólisis? Disminución de la grasita, ¿no? Entonces, va a tener una acción lipolítica, entonces va a destruirse, ¿no? Entonces, y la producción de ácidos grasos libres. Estimula, ¿no?, la oxidación de sustratos aumentando el consumo de oxígeno y el calor. Eso también va a producir, y entonces si aumenta el consumo de oxígeno y genera calor, entonces está generando combustión, y al generar combustión, entonces empieza a perder peso la gente. Y luego, ¿qué vamos a tener? La adrenalina estimula la liberación de potasio. Cuidado con eso. El potasio, si alguien quiere matar a alguien rapidito, ¿no? Entonces compra potasio, una bolita de 10 ml, carga un hito nomás, se lo pone aquí, y listo, chau pichón. ¿Y por qué se muere tan rápido? Porque recuerden que el potasio intracelular, que está en el torrente circulatorio, apenas es de 4 a 5 ml equivalente. Usted modifica a 6 o 6,5 y ya dominus vobis cuecus virtuo, ya listo, un recito lo traen a altura para que le diga sus santos óleos y demás cuestiones, ya está, muere, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tener, ¿no? Ya el hecho de provocar, digamos, este tipo de problemas con el potasio sobre todo, ¿no? Entonces el potasio es un depresor cardíaco. Recuerden ustedes cuando les hablé de la penicilina potásica, también les he hablado de eso, ¿no? Entonces estaba hablando del potasio. Entonces no hay que olvidarse del potasio. Entonces este incremento del potasio, cuidado en las personas que, además del problema de recibir, digamos, la adrenalina, tengan ya de hecho una insuficiencia cardíaca, y entonces el incremento del potasio puede provocar problemas. Entonces, desde el hígado hacia el plasma, produciendo entonces hiperpotasemia. Ahora quiero que miren esto. El ion es captado por el hígado, está hablando del potasio, y el músculo, y después dice la caliemia. Cuando dice caliemia no está diciendo calcemia, porque una cosa es la calcemia y otra cosa es la caliemia. Recuerden que el símbolo del potasio es una K. ¿Por qué? Porque el potasio en realidad se denomina kalium. Eso, kalium. No estoy hablando de calcio, kalium. Entonces aquí está hablando de caliemia. Entonces quiere decir que va a aumentar el potasio, no el calcio. Porque una cosa es calcemia y otra cosa es caliemia. Entonces, véanlo bien, ¿no? Entonces la caliemia desciende por periodos más o menos prolongados. Entonces eso también deberán de tener presente a la hora de administrar adrenalina en el metabolismo de los lípidos. Entonces ahí está. Ahora, acción de la adrenalina sobre el músculo estriado. Entonces veamos qué pasa en el músculo rojo, en el músculo estriado.
el músculo esquelético, si ustedes quieren. Entonces vamos a encontrar dos acciones, puede ser una alfa y otra beta. Si hay una acción de la adrenalina sobre la acción alfa, entonces actúa en las terminaciones presinápticas motoras y facilita la liberación de acetilcolina, porque la acetilcolina es el más importante neurotransmisor de la placa motora neuromuscular, que es la más importante a nivel de la musculatura. ¿Y qué pasa con la acción beta? Acorta, ¿no?, el estriado, acorta al músculo estriado activo del músculo rojo, como consecuencia del secuestro de calcio en el retículo sarcoplásmico. Al hacer esto, facilita la descarga de los usos musculares y como consecuencia de estas acciones puede producir temblor. Ahora vamos a ver el temblor. Ese temblor lo van a observar, ¿no?, con mucha frecuencia en los ancianos, ¿no? Los ancianos tienen un temblor. Eso es producido, ¿no es cierto?, por una acción beta-adrenérgica. Y entonces, ¿qué? Parece tonto hablar de esto, pero yo les voy a decir lo siguiente. Los ancianos sobre que se han vuelto viejitos han envejecido en todo aspecto, no solamente, digamos, en la piel. Entonces, cuando eso ha ocurrido, probablemente carezcan de dientes. Y si carecen de dientes, ¿qué sería la comida preferida? O por lo menos, ¿qué le darían ustedes para que pueda seguir viviendo ese anciano? Sopita. Y entonces, ¿la sopita con qué se come? Con la cuchara. Si ustedes le dan cuchara y el viejito tiembla, ¿no?, al llevar a la boca todo lo va a derramar. Y entonces, la gente joven se aburre de los ancianos. Por eso es que lo llevan a los asilos, todo ese tipo de cosas. La viejinga hay que darle de comer, o el viejingo, digamos, hay que darle de comer. Todo lo tumba, todo lo derrama, parece un loro que hubiera comido, digamos, choclo o que sea, digamos, y está todo sucio ahí. Entonces se puede dar un medicamento beta bloqueante. Por ejemplo, el propranolol, que es un medicamento antihipertensivo y antiarrítmico. Si la persona vieja, ya sea hombre o mujer, tiene hipertensión arterial, conviene dar beta bloqueante, ¿sí?, siempre y cuando no tengan dos patologías. Diabetes, ni asma, porque si hacen eso, entonces van a terminar de matarlo de asma o de diabetes. Si no tienen eso, entonces le puede dar propranolol y entonces deja de temblar. Al dejar de temblar, puede comer perfectamente su comida y desaparece el temblor. Entonces, por eso estamos aprendiendo todo esto, porque es bueno tener presente eso. Entonces, ese temblor muscular va a desaparecer. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Ya, muy bien, entonces ya hemos visto ese aspecto también. Ahora, acción de la adrenalina sobre el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a nivel del sistema nervioso central? Contiene abundantes receptores alfa y beta adrenérgicos. La adrenalina no provoca efectos llamativos porque no atraviesa o atraviesa más la barrera hematoencefálica. O sea, si a alguien le pone adrenalina y aparece temblor, no es una actividad del sistema nervioso central, porque no pasa la adrenalina allá debido a la barrera hematoencefálica que no permite el cruce de esa sustancia. Pero pueden aparecer varias cosas, como ustedes pueden observar aquí. Puede producir desasosiego, cefalea, aprensión, temblor, que más bien se debe a sus efectos periféricos, como la taquicardia y las palpitaciones, pero no son efectos centrales. Vuelvo a repetir, pese a que hay muchos receptores dentro del sistema nervioso central que pueden ser estimulados por la adrenalina no hace eso porque no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Estoy hablando de la adrenalina exógena, de ese estoy hablando, porque si no alguien diría, ¿cómo va a decir que hay entonces receptores alfa y beta adrenérgicos en el sistema nervioso si no atraviesa? No puede, que se forma dentro del sistema nervioso, esa es la que va a actuar, la que exógenamente le ponen a un individuo no va a atravesar y por lo tanto no produce esos problemas esa adrenalina. Entonces, olvídense de que, pues, te lo vuelvo a repetir, puede provocar temblor, pero es una acción periférica, no es una acción sobre el sistema nervioso central. Entonces eso es importante también tener presente. Ahora, acción sobre la sangre.
La inyección subcutánea de adrenalina produce un aumento del número de eritrocitos. ¿Verdad o mentira? Uno diría. En primer lugar, eso es una estupidez si lo leemos literalmente. Porque si uno se acuerda de la fisiología, podría decir eso, no señor, eso no va a ocurrir, porque para que se produzcan los glóbulos rojos, obligatoriamente tiene que haber una deficiencia de oxígeno. ¿Por qué creen que los equipos cruceños viven perdiendo con los paseños? Porque son más activos los de aquí, ¿no es cierto? Y entonces cuando suben a las alturas hay poco oxígeno y como tienen un menor número de glóbulos rojos, llevan poco oxígeno al cerebro. Y entonces cuando lleva poco oxígeno al cerebro ni piensan. Y con un cabezazo creo que hacen temblar hasta el cerebro y pierden como goleadas. ¿Qué vamos a hacer? Porque esa de verdad es una estupidez jugar en las alturas. No debería de hacerse, pero como el fútbol es un deporte, no es una obligación, es un deporte, entonces juega donde haya seres humanos. Si hay uno en Marte, bueno, allá en Marte se va a jugar, ya qué vamos a hacer. ¿No es verdad? Entonces, ya, esto es en apariencia. Entonces, dice que aumenta el número de eritrocitos, de leucocitos y el nivel de hemoglobina. ¿Cómo puede llegar a causar eso? Porque causa esplenoconcentración, aumenta la cantidad de sangre a nivel estático y a nivel de la piel y la parte superficial disminuye. Al disminuir, entonces se concentra más la cantidad de glóbulos rojos, porque la primera que se va es plasma sanguíneo. Y entonces aparece, no sirve aplicar adrenalina y recién tomar la muestra de sangre, eso le estoy diciendo. Porque le va a salir mentirosa la muestra.